Bien, Tomás Morales llega a Gaete y conoce, en principio, es presentado al ayuntamiento y se hace amigo de tres personas en principio. Del farmacéutico, el boticario en aquella época, don Narciso Burel, porque la relación médico-farmacéutico era algo intrínseco. Conoce a don Antonio Abad y conoce a don Cirilo Galván. Esos son los tres amigos donde va a pivotar en principio, a partir del cual se abre camino Tomás Morales en Agaete con respecto a lo que era la vida social agaetense de aquel momento. Con don Narciso Burel, el farmacéutico, pues farmacéutico y médico, montados a caballo, tenían que visitar los pagos donde habían enfermos. Estamos hablando de una época en que el coche todavía no había llegado y el desplazamiento lógico y normal era a caballo para llegar a todos los pagos del municipio, allí donde hubiera un enfermo que requiriera su presencia. Con don Antonio Abad, porque vivía allí en la calle principal, luego contaré la relación familiar que tuvo, y con don Cirilo Galván, porque era un hombre entusiasta, amigo del teatro en Agaete. Cuando se prende fuego en la iglesia antigua, una forma de recaudar dinero fue crear un grupo de teatro, que lo dirigía don Cirilo Galván. Cuando llega Tomás Morales, y por ese tipo de relaciones se encuentran, tienen puntos comunes de que hablar. Tomás Morales de poesía, también de teatro, porque Tomás Morales, antes de llegar a Gaete, ya había estrenado en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria La Cena de Betania, una obra de teatro que se le reconoce, que no se representa mucho, que podría ser motivo ahora de representación con motivo del centenario, y hablan de teatro. Porque además Tomás Morales, a poco de llegar a Gaete, es nombrado por la mayoría de los socios presidente de la Sociedad La Luz, lo que en Gaete conocemos por el casino. Estuvo poco tiempo porque luego se dio cuenta que el ejercicio de la medicina no siempre era compatible con la dedicación a las labores de presidente del casino. Y en esas labores entabló buena relación con don Cirilo Galván, hablan de teatro y luego en 1908, el casino se crea en 1907, se funda en 1907, el grupo de teatro aquel que se creó en torno a la iglesia de la Concepción para recaudar fondos pasa a ser más o menos un grupo estable de teatro en el del casino, en el que además de lo que era la obra teatral, el sainete, la comedia, como quisieran llamarle, pues también se insertan recitales de poesía y alguna pieza musical. Para entonces ya el pueblo sabía que además de médico, Tomás Morales venía ya precedido de fama de un joven poeta. Cuando Tomás Morales llega a Gaete ya era reconocido como un joven poeta. Lo que sucede es que su carácter afable y campechano, como decía la generación de mi abuela, que era un hombre campechano, pues igual se le veía en el atrio de la iglesia de la Concepción de charla con la gente que allí se reunía, que esa costumbre llegó hasta los años 60, 70, que la gente se reunía en el atrio a conversar, por una parte, y también por otra, sentado allí en la acera, decían que alguna vez hasta hacía la siesta, recostado en la piedra que había para acceder a la puerta de la casa de su amigo Antonio Abad. Ese es el Tomás Morales que nos llegó por la vía oral lo que le contó don Cirilo Galván a la generación que me precede, octogenaria y nonagenaria, fallecidos la mayoría, que llegó a mi generación por la vía oral. Esa es la parte personal que conocemos de Tomás Morales. Tomás Morales, además de ejercer de médico en Agaete, llega un momento en el que se enamora de una joven agaetense, de Leonor Ramos de Armas, con la que finalmente se casa en 1914. Se casó previamente
previamente a lo que luego sería la gran contienda mundial, la gran hecatombe mundial que fue la Primera Guerra Mundial. Ya estaba casado Tomás Morales en ese año, en el 1914, solo que fue en enero. Y de ese matrimonio de Leonor y de Tomás nacerían 4 hijos: Tomás, Graciliano, Ana María de las Nieves y Manuel Morales Ramos. A pesar de ejercer la medicina en Agaete, ser un lugar que le dio estabilidad emocional y afectiva al casarse con Leonor y tener los 4 hijos, fue un revulsivo para que Tomás Morales siguiera escribiendo poesía. Pero Tomás Morales nunca dejó de frecuentar Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas era la gran ciudad cosmopolita que es hoy, era el centro industrial, era el centro económico, era el centro financiero de la isla, pero también era el gran foco cultural. Y cuando bajaba, Tomás Morales solía visitar a los amigos y participar en las tertulias. No había en aquella época una personalidad del mundo de la cultura o familia de ascendencia cultural que se preciara que no tuviera en su casa una tertulia. Empezando por los hermanos Luis y Agustín Millares Cubas, siguiendo por Domingo Rivero, al que le tenían gran devoción Tomás, Alonso y Saulo, y también en las casas de Alonso y en la casa de Saulo. De hecho, la fotografía donde están los tres, que se cree que es Agaete, no, es la casa de Alonso Quesada en Las Palmas, que también reunían a los amigos, seguramente los más íntimos, pero también. Y de hecho, por aquí los tienen, en el año 1971, cuando en la primera conmemoración de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria editan estos 2 libros, La Oda al Atlántico y Los Poemas de la Ciudad Comercial. ¿Esto qué supone? Que de la misma manera que Tomás Morales va a cumplimentar a sus amigos en Las Palmas de Gran Canaria, sus amigos vienen a Agaete a cumplimentar a Tomás Morales, y es cuando surgen las tertulias famosas, míticas del Huerto de las Flores. ¿Hubo antes tertulias en Agaete? Sí. Donde en la casa de su amigo Antonio Abad, que era tío de su mujer, tío de Leonor. Antonio Abad era hermano de don Graciliano Ramos, que era el padre de Leonor. Pero esas tertulias familiares, a la luz del candil, como digo yo, cuando llega este momento que viene toda la intelectualidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde viene Saulo, viene Alonso, viene Claudio de la Torre, viene Néstor, vienen los periodistas, vienen los hermanos Millares, se crean las tertulias en el Huerto de las Flores. Y viene también un gran amigo de Tomás Morales de la época de Madrid, que es Eladio Moreno. Eladio Moreno y Tomás Morales se conocieron en la época de Madrid cuando frecuentaban las tertulias de Villaespesa y de Carmen de Burgos. Pero Eladio Moreno era profesor de Bellas Artes, para entendernos, de dibujo y de pintura. Daba clase, se vino a Gran Canaria y daba clases en la Escuela de Comercio y en la Escuela de Magisterio. Nunca perdieron la relación. De hecho, de Eladio hay dibujos y alguna caricatura de Tomás Morales que están en el museo, de la Casa Museo de Tomás Morales en Moya, en la villa de Moya, la villa natal del poeta. Y también se une un personaje que nos ha dejado una documentación privilegiada, fotográfica, que fue Tomás Gómez Bosch, que es a quien se le debe la gran mayoría de las fotos en las que aparece Tomás Morales. En estas tertulias, que eran de sobremesa, además de literatura,
de negocios, porque también había gente de negocios. No olvidemos que ahí estaban también Rafael Cabrera, que era abogado, y miembro también de lo que era la directiva del Museo Canario, porque todos estos personajes estuvieron vinculados a lo que era el Museo Canario. Y por supuesto también la figura de otro gran periodista y también poeta intelectual, de Luis Doreste Silva, que también va a estar ahí presente en ese grupo que se movía mucho por Agaete. Hubo tiempo para hablar de negocios, hubo tiempo para hablar de literatura, para hablar de historia, para hablar del acontecer del día a día, de lo humano y de lo divino. Pero también hubo tiempo para el ocio. Y entonces, igual se les ve paseando por el Puerto de las Nieves a todo este grupo, porque Tomás Morales, además de médico titular de la villa, también fue nombrado médico, lo que llamamos ahora la sanidad exterior, que es el control de la mercancía que entra y sale por el Puerto de las Nieves. Cuando digo el control, me refiero al control sanitario, porque se controlaba las mercancías y también la entrada y salida de pasajeros de la tripulación en una época en que pues también hubo enfermedades y hubo hambruna. De hecho, hay un momento en el que aparece recogido en la prensa que el pueblo de Agaete, por aquel mes de abril de 1916, llevaban como 15 días en que no había ni pan ni gofio, que eran los elementos básicos del día a día de la alimentación, porque no siempre Agaete fue fiesta. También hubo momentos delicados como se vivieron en torno, sobre todo en la recta final de 1918, cuando ya se está terminando la Primera Guerra Mundial, que ya son las consecuencias que traen 4 años de guerra, que en algún momento pues la sociedad se resiente, a pesar de que España se mantuvo neutral y no intervino, pero evidentemente en las Palmas de Gran Canaria había una gran colonia inglesa, que sí estaba Inglaterra en guerra y que además tenía no solo intereses comerciales de exportación Gran Canaria, Reino Unido, sino también vigilaban desde aquí sus intereses coloniales en el África inmediata. A pesar de eso, ya les digo, se les ve pues paseando en muchas fotografías de esa época por el Puerto de las Nieves con todos estos amigos, y también sin poder quitar el caballo para desplazarse a lo que eran los núcleos de población de Agaete, los pagos, donde lo que había eran caminos vecinales, caminos reales para llegar a esos pagos. También se les ve un paso hacia la modernidad cuando nos han dejado otra instantánea en la carretera de las Nieves, en un coche descapotable de aquellos antiguos, pues era un símbolo también de bienestar familiar, Piensen que la mujer de Tomás Morales, Leonor, pertenece a la familia patricia por antonomasia gaetense, como es la familia Armas. Esa familia Armas, que era la propietaria del Huerto de las Flores, pone a disposición el que aún sigue siendo un lugar mítico en Agaete, que es donde después de la sobremesa, como les contaba, es donde vienen a celebrarse las tertulias. De esa familia Armas también hay un joven médico y poeta que es Francisco de Armas Medina. ¿Qué sucede? Que cuando Francisco de Armas Medina va a estudiar medicina el primer año, lo hace lo que se llamaba en aquella época, estudiaba de por libre. ¿Quién le prepara para irse a examinar? Tomás Morales, que había emparentado con la familia. Leonor, la mujer de Tomás Morales, y Francisco de Armas Medina eran primos hermanos. Y supongo, y luego lo he comprobado por otras crónicas,
que no solo tuvieron tiempo para estudiar y aprender y lecciones de medicina, sino también de literatura y sobre todo de poesía. Y hay también otra crónica importante. La pena fue que Francisco de Armas Medina, médico, fue militarizado cuando la Guerra Civil Española, y poco tiempo después de acabada la guerra, en el año 1939, fallece. Pero antes nos había dejado también otros buenos poemas, un caudal poético, una parte relacionada con la medicina, como es uno de los poemas que a mí por lo menos me gusta bastante, como eran Las noches de vigilia en el hospital, que supongo que fue como consecuencia del trabajo que ejercía como médico. Pero hay otro impagable, que es El camino de Guayedra, donde recrea lo que para él es Agaete en aquel momento. O sea que Agaete en ese momento, en aquellos años entre 1911 y 1919, que es cuando Tomás Morales se marcha a vivir a Las Palmas, no solo es que venga de fuera, que vengan de Las Palmas los amigos de Tomás Morales, sino que también Agaete es un espacio que inspira, un espacio de creación, un espacio poético, por su paisaje y por su paisanaje. Entendamos que en el caso de Alonso Quesada, que fue el contertulio más conocido y más querido en Agaete, porque pasó mucho tiempo aquí, unas veces venía de fines de semana y otras veces de temporada, que venía a descansar y a curarse. Tomás Morales le ayudaba como médico en el seguimiento de su enfermedad, que en aquella época pues era la tuberculosis. Pues también Alonso Quesada se inspira en Agaete, en su paisaje y en su paisanaje, para escribir el poema En las rocas de las nieves, por una parte, y por otra parte para escribir La Umbría, que es obra de teatro, pero que es la primera vez, una de las primeras veces que observo cuando la leía ya por mi juventud, que hay en paralelo un texto teatral con un texto narrativo que es las acotaciones teatrales no tan al uso, porque hace unas descripciones impagables que también recojo en los 3 artículos que he publicado en el periódico La Provincia el día 2, 3 y 4 de este mes de agosto. Alonso Quesada va a ser otro de los que Agaete le inspira. Lo que sucede es que muchas veces creemos que el artista, el poeta, el literato, tiene que recoger fielmente una descripción. No, la inspiración es una cosa y luego de esa inspiración hace su propio relato, y algunas veces pues no coincide el que Tirma o Guayedra o el Valle coincidan donde uno geográficamente lo quiere situar, pero evidentemente la inspiración está aquí en Agaete. Y llega un momento en el que Tomás Morales decide marcharse a vivir a Las Palmas de Gran Canaria porque su ciclo agaetense ya había terminado.